Al interior de este vehículo, pasada las 3 de la tarde de este martes, el general John Griffith Spielman, comandante del Estado Mayor y el segundo al mando del ejército, era trasladado en calidad de imputado hacia el batallón de policía militar de Peñalolén. Yo creo que la fiscalización le hace bien a todas las organizaciones del Estado y en ese sentido yo no puedo sino que apoyar todo tipo de fiscalizaciones y controles que se deban dar. Hace 2 meses refería estas palabras en el marco de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre las mutualidades de las Fuerzas Armadas. En ese periodo, Griffith ya era investigado por la ministra Romy Rutherford, nada menos que por fraude al fisco, mal uso de recursos aprovechados en viajes al extranjero. Tuvimos a altos oficiales que financiaron pasajes a Orlando, pasajes a Madrid, Punta Cana, a su suegra en un all inclusive. Una nueva arista en el segundo y tal vez más escandaloso capítulo del Milico Gate que aquí les contaremos. Una investigación del magistrado de la Corte Marcial que es la punta del iceberg de una presunta máquina al interior del ejército para sacar dinero al Estado. Estamos junto al director de la Academia de Guerra, el coronel John Griffith. Una carrera intachable, uno de los hombres más queridos al interior del ejército. John Griffith enfrenta hoy un procesamiento cuyo monto defraudado equivale a 44 millones de pesos entre el año 2011 y 2014. Se trata de viajes institucionales, misiones de servicio a cumplir que nunca pudieron ser justificadas. Cuando yo conversé con él me expresó la convicción personal de que no había incurrido en ningún delito. Que tanto el general Griffin como los demás generales están colaborando activamente con la justicia. El general Griffin no se asiló en lo que es siempre muy típico en las personas que las investigan, que guardar silencio. Él declaró por más de 8 horas. Es cierto que declaró, pero la magistrada Rutherford igualmente decidió dejarlo en prisión preventiva. Antes de que aquello ocurriera este martes, el mismo Griffith renunció a su cargo. En este reportaje les contaremos el escándalo que no solo contempla al general Griffith en viajes fraudulentos, sino también a otros coroneles de la institución. Además, las otras aristas que se están investigando y que contemplan varios millones de dólares en desfalco. Cómo funcionaba el fraude en materia de viajes de algunos oficiales del alto mando lo explica Jorge Brito, diputado y presidente de la comisión investigadora de la Cámara, creada hace un tiempo para indagar este y otros hechos de corrupción al interior del ejército. Compraban con un destino a un precio lo más alto posible para una vez que el ejército ya pagaba por ese servicio a la agencia de turismo, que hay 3 involucradas. Esto cambiaban el destino, cambiaban las fechas e incluso pedían reembolsos. Y de esta forma, por ejemplo, tuvimos a altos oficiales que financiaron pasajes a Orlando, pasajes a Madrid. En el caso de Griffith, el fraude se habría concretado durante 5 viajes. Según consigna el diario La Tercera, el renunciado oficial del alto mando habría solicitado un reembolso de $15.000, unos 10 millones de pesos al ejército por un viaje realizado a Estados Unidos, reconociendo después ante la magistrada que solo había gastado $5.800, o sea, casi 4 millones de pesos. Los 6 millones restantes fueron a parar a su bolsillo. Misma operación habría hecho tiempo después, luego de que el ejército pagara a una agencia casi $30.000, unos 20 millones de pesos, por otro viaje de Griffith. Luego, él habría pedido un nuevo reembolso por este viaje de $23.000, unos 15 millones de pesos, que también habrían parado directo a su bolsillo. Al general John Griffith, hoy imputado por la ministra Romy Rutherford, quien estuvo en nuestra comisión investigadora asegurándonos de que no habían irregularidades, y a la semana y media luego de eso es considerado imputado y hoy enfrenta cargos por haber financiado un viaje a Uruguay este año, en junio del año 2018, con recursos públicos. Lo importante es que la verdad salga a la luz. Por otra parte, también creemos que es muy relevante que las investigaciones lleguen a término y que en Chile quede muy claro que no existen intocables. Se estima que los perjuicios para el fisco solo en la arista viajes del ejército serían de más de 1.000 millones de pesos.
Bajo este desfalco, otro de los oficiales investigados es el coronel Sergio Vázquez Undurraga, quien bajo la misma modalidad de reembolso a las agencias que pagaba el ejército, se habría quedado con más de 20 millones de pesos, dinero que habría ocupado en otros viajes de placer. Eso está reconocido por él. Sí, mire, la mejor prueba de que esta gente entendía que esto era completamente lícito y que no había nada extraordinario y que se había ocupado durante 30, 40 años el mismo sistema, porque siempre se entendió en el ejército que este sistema era un beneficio, era la entrega de un cupo de dinero. Pensaban, según la defensa del coronel Vázquez Undurraga, que el dinero asignado para una misión era para utilizarlo de forma completa, aun cuando el costo de esa misión fuera inferior. En la investigación por este fraude también se menciona al actual jefe de Administración de Fondos de Salud del Ejército, teniente coronel Iván Faber Navarro. Los funcionarios, en este caso los oficiales, en particular mi cliente, que es la persona que está procesada, ¿qué es lo que hacía? Seguía el protocolo. Protocolo construido ¿por quién? Por la institución. Podrá ser bueno el protocolo, malo el protocolo, reparable el protocolo, pero se seguía. La información que disponemos hasta ahora es que en el resto de las Fuerzas Armadas ocurre una cosa muy similar. Según el abogado del coronel Vázquez Undurraga, entre el año 2009 y 2015 fueron más de 1.500 los soldados que viajaron al extranjero, todos autorizados con la firma del Ministerio de Defensa. 1.500 soldados no es un número menor, ¿no es cierto?, en 4 años, que es el periodo que está sujeto a investigación. Y naturalmente que todos ocuparon el mismo sistema, porque era el único sistema que al menos del año 1984 tenía el Ejército de Chile para procesar todo este sistema de viaje, que lo hacía con agencias de turismo licitadas previamente, era todo un sistema establecido. Tales irregularidades motivaron investigaciones. La Contraloría, dentro de sus facultades, indagó este y otros viajes hoy ampliamente cuestionados. Sus conclusiones fueron alarmantes. Según este informe, por ejemplo, respecto de viajes de estudios de la Escuela Militar, la Academia Politécnica Militar y la Academia de Guerra, comprendidos entre los años 2012 y 2016, la Contraloría advirtió la existencia de pagos improcedentes equivalentes a $152.000, unos 100 millones de pesos aproximadamente, por tratarse de visitas particulares y no institucionales. Más escandaloso aún es el pago de viáticos y asignaciones relacionadas con las pasantías en el exterior. Se comprobó que se pagó por ese concepto $415.000, unos 280 millones de pesos, en días en que se efectuaron actividades particulares que no coinciden con las funciones institucionales, según dice este informe de Contraloría. Estamos en presencia de regulación que es antigua, que es contradictoria, que no está acorde a los tiempos y que es el caldo de cultivo para actos de corrupción. El Contralor hace referencia al sistema de adquisiciones poco transparente del Ejército que ha llevado a fraudes como el que ahora se investiga. Poca fiscalización interna y externa que ha derivado en desfalcos mucho mayores. El Contralor expuso además ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados otras irregularidades comprendidas en más pagos improcedentes relacionados con sobreestadía al cobro diario de las empresas navieras en utilización de contenedores por un monto de 27 millones de pesos, además de detectar sobreprecios en compras de material bélico y facturas pagadas sin la documentación de respaldo requerida, esta última por la suma de más de 11 millones de dólares. La normativa es antigua, de distinto grado, no responde a la realidad actual y por lo tanto es urgente una modernización de esta normativa en general de compras públicas y en particular en materia de defensa. En la OCDE esto se ha hecho hace mucho tiempo y se va renovando permanentemente la normativa de compras públicas porque la corrupción, al igual que los virus, va mutando. El diagnóstico que ya hizo la comisión que presidió nuestro director Eduardo Engel detectó ciertos niveles de opacidad y discrecionalidad en la administración de presupuesto de las Fuerzas Armadas, que son en general espacios que permiten que ocurran estos actos de corrupción. Es una vulnerabilidad que se mantiene y en la medida que no haya reformas reales, pueden seguir ocurriendo hechos como este. Esto es el caldo de cultivo de la corrupción, finalmente, el que no exista control, esa cultura del descontrol por una parte, pero también sumado a la cultura de la impunidad. Hace unas semanas, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por fraude al fisco por otra arista más que se investiga y que es la adquisición de compra de detenidas de combate.
pagos en dólares cuando el contrato decía en pesos chilenos, anticipos a la empresa no contemplados en la base de compra y otros errores, causando un perjuicio de varios cientos de millones de pesos más al Estado. La normativa actual que rige la gestión de compra de parte del Ejército fue promulgada en enero de 1990, 2 meses antes de que el general Augusto Pinochet dejara la moneda. Desde ahí no ha sufrido cambios sustantivos. Es por eso que el trabajo nuestro va muy encaminado a modificar esto y a que la gestión de compra la realicen los que estudian para comprar y para administrar en el Ministerio de Defensa. Y los militares se dediquen a ser militares. Hace unas semanas, la plana mayor del Ejército fue citada a la comisión de la Cámara de Diputados para explicar el sistema de adquisiciones y posibles fraudes en compras al interior de la institución. Tras su exposición, se les preguntó sobre la arista del financiamiento de viajes, que hoy tiene al número 2 del Ejército detenido. Increíblemente, hubo parlamentarios de la comisión que se opusieron a que el comandante en jefe respondiera. Esta comisión está un poco de más, pero en fin, yo le quería pedir que nos atengamos al mandato que tenemos a la comisión. Usted de hecho le está haciendo preguntas al señor comandante en jefe que están fuera del mandato de la comisión. Cualquier cosa que pueda salir mañana o pasado también tendría que ser parte del objeto de esta comisión. Entonces, acotemos esto lo más posible. Dichas preguntas específicas, que hoy cobran suma relevancia, no fueron respondidas en ese momento por el alto mando. Un capítulo más a este escándalo que aqueja al Ejército, cuyo número 2 de la institución, quien permanecía recluido. La Corte Marcial este jueves le concedió la libertad previo pago de una fianza. Un caso que suma cada día nuevos antecedentes en las 16 aristas de fraude que se investigan.